Ok, pues voy a iniciar. Mi charla es Tortugas marinas como pilares de programas de conservación y manejo. Bueno, existen varias características morfológicas y fisiológicas que distinguen a las tortugas marinas. Sus extremidades se han modificado en forma de remo, tienen dedos notablemente alargados que permiten un poderoso braceo. Su cabeza es grande, al igual que sus extremidades, por lo que ya no pueden retraerlas en su caparazón como otras tortugas. Sin embargo, han ganado un diseño hidrodinámico que es mucho más eficiente. Presentan también una glándula de sal, mediante la cual van a desechar el exceso de sal de su cuerpo, y bueno, esta acción se puede apreciar al momento del desove, en donde una densa lágrima les sirve para lubricar su ojo y protegerlo de la arena. El ciclo de vida de las tortugas marinas es complejo. Ellos utilizan una amplia variedad de hábitats durante su desarrollo, desde los terrestres, como son las playas arenosas, utilizan zonas pelágicas, aguas costeras, arrecifes de coral, entre otros. Además, tienen un prolongado periodo para llegar a su madurez sexual, son animales longevos y también tienen un comportamiento altamente migratorio. Su ciclo de vida inicia cuando las madres llegan a las playas arenosas a poner los huevos. En promedio ponen de 70 a 140 huevos, esto va a depender de la especie. Y bueno, esta incubación ocurre sin el cuidado parental. Aproximadamente después de 45 a 60 días vamos a tener lo que es la eclosión de las crías. Las crías tienen una pequeña protuberancia llamada carúncula ahí cerca de su naricita y del pico córneo. Y bueno, esto les sirve para poder romper el huevo. Existe una señal sincronizada para que este proceso se dé dentro del nido y de esta manera se estimula el ascenso hacia la superficie mediante una facilitación social. Comúnmente descansan justo debajo de la superficie en espera de que baje la temperatura y emergen durante la tarde o las primeras horas de la noche. De esta manera pueden evitar varios depredadores diurnos y también evitan las temperaturas máximas del día, las cuales podrían ser letal, ya que podrían morir de deshidratación. Una vez que salen del nido y durante su desplazamiento al mar, pues las crías asimilan un conjunto de observaciones que les permite construir una especie de mapa magnético dentro de su cabeza, que les servirá para ubicar su sitio de nacimiento. Y esto es muy importante, se le conoce como impronta, porque cuando ellas sean adultas, van a regresar a estas mismas playas donde ellas nacieron para continuar con la reproducción y en el caso de las hembras, pues con el desove. Este proceso en el que las hembras regresan a estas mismas playas donde nacen se le conoce como filopatría. Y bueno, una vez que las crías ingresan al mar, se dirigen hacia un ambiente pelágico, van a ser dispersadas por las corrientes oceánicas y bueno, no existe mucha certeza de hacia dónde van cuando son pequeñas, entonces se les ha denominado a todo este periodo como los años perdidos. Conforme van creciendo y se convierten en juveniles, sus requerimientos alimenticios cambian, entonces se van acercando mucho más a las costas y bueno, una vez que llega la edad de su primera reproducción, van a migrar de estos sitios de alimentación a los sitios de reproducción, van a tener el apareamiento. Una vez que termina pues la época de apareamiento, los machos regresan a estos sitios de alimentación, mientras que las hembras se van a quedar en las zonas cercanas a las costas para poder salir a las playas y realizar la anidación. Una hembra puede anidar varias veces durante la temporada, pueden poner en promedio 3, 6, incluso hasta 11 nidos durante toda esta temporada de anidación. Y el periodo interanidatorio entre cada nido y la siguiente puesta puede ser en promedio entre 12 a 14 días. También algo importante es que las hembras no se reproducen cada año, generalmente tienen ciclos cada 2 y cada 3 años, porque esto representa un gasto energético muy fuerte para ellas. Bueno, el sexo se determina mediante la temperatura
específicamente durante el segundo tercio de incubación, es un periodo termosensible. Existe una temperatura pivote a la cual se infiere que vamos a tener dentro de un nido 50% de hembras y 50% de machos. Si este umbral está por arriba, vamos a tener dentro de ese nido una mayor cantidad de hembras. Si el umbral está por debajo, la temperatura, pues vamos a tener una mayor cantidad de machos. Cuando las crías y las tortugas son juveniles, son idénticamente iguales. Solamente las vamos a poder diferenciar una vez que son adultos y va a ser por el tamaño de la cola, como se ve en la fotografía de aquí abajo. También es importante mencionar que los machos nunca van a salir a las playas. Ellos pasan toda su vida dentro del mar y bueno, la única razón por la que podría salir es porque se encuentra lastimado o se encuentra enfermo y más que nada es que las olas lo van aventando, es un varamiento, pero por su propia voluntad jamás va a salir del mar. Y bueno, 6 de las 7 especies que existen en el mundo pueden encontrarse en aguas mexicanas. Debido a las amenazas que enfrentan y al estado de sus poblaciones, todas están catalogadas como en peligro de extinción dentro de la legislación mexicana. La única tortuga que se encuentra ausente aquí en aguas mexicanas es la tortuga jiquila o plana. Ella va a tener todos sus desarrollos, sus sitios de alimentación, de crecimiento, sus playas de anidación, pues en lo que es Australia. Es una tortuga que mide aproximadamente 1 metro de longitud, se alimenta de erizos, medusas, es carnívora y se le llama plana porque en comparación con las otras 6 especies, ella sí presenta un caparazón mucho más aplanado. Entonces, esta es la única especie que no vamos a encontrar aquí en México. Del México tenemos estas 6 especies. Les voy a hablar un poquito de las características de cada una de ellas y voy a empezar de la más grande a las más pequeñas. La primera pues sería la tortuga laúd. Ella tiene un color oscuro con estas manchas blancas. Es una tortuga muy diferente a las otras. Ella no va a tener estos escudos óseos en el caparazón, más bien tiene pequeñas estructuras que le dan flexibilidad y esto va a estar rodeado por una capa gruesa de cuero. Tampoco presenta escamas en su cuerpo, su caparazón va a tener estas 7 quillas longitudinales y bueno, también va a presentar esta mancha rosa en su cabeza, que en cada individuo es un patrón único, entonces nos puede ayudar a diferenciar entre individuos de tortuga laúd en este caso. No presenta uñas en sus aletas delanteras y a pesar de que es la tortuga más grande del mundo, es la que menor cantidad de huevos pone. En promedio es de 60 a 80 huevos. Esta que está aquí arriba es el largo curvo del caparazón. En promedio están entre 160 a 190 centímetros solamente de lo que es el caparazón de esta parte acá y bueno, le podemos añadir otros 30 centímetros más o menos de lo que es su cabeza. Esta tortuga se alimenta principalmente de lo que son medusas. La vamos a encontrar en lo que es el Pacífico mexicano. Tiene 4 playas principales de anidación. Una de ellas es Mexiquillo en Michoacán, Tierra Colorada en Guerrero, Cahuitán y Barra de la Cruz en Oaxaca. También podemos tener algunas anidaciones esporádicas en lo que es la península de Yucatán, sobre todo en el estado de Quintana Roo, pero es muy esporádica, tal vez 1 o 2 nidos en cada temporada y no siempre la vamos a tener pues presente arribando de este lado de las costas. Tenemos a la siguiente tortuga y bueno, antes de empezar, existen ciertos rasgos anatómicos que nos ayudan a diferenciar entre las especies. Los más utilizados es el número de escudos laterales o costales, que son estos que están aquí marcados, y los pares de las escamas que tienen aquí, son las escamas prefrontales. Esta tortuga tiene 4 escudos laterales y tiene un par de escamas prefrontales. Se le llama tortuga verde en lo que es el Caribe y el Atlántico. Y en el lado del Pacífico se le conoce como tortuga prieta, ya que tiene una coloración un poco más oscura.
Su largo curvo del caparazón va de 90 a 120 centímetros, presenta una uña en cada aleta delantera. Una característica de esta especie es que su cabeza es pequeña comparada con su cuerpo y su principal alimento pues, son las algas y los pastos marinos. La vamos a encontrar sus principales sitios de anidación en el Caribe, pues en el estado de Quintana Roo. También anida en lo que es Yucatán y también tenemos sitios importantes de anidación, ya que hay grandes extensiones de pastos marinos. Del lado del Pacífico, la tortuga prieta pues generalmente va a anidar principalmente en lo que es el estado de Michoacán. Tenemos a la tortuga caguama, es un poco más pequeña que la anterior, de 90 a 110 centímetros su largo curvo del caparazón. Esta tortuga va a tener 5 escudos laterales, 2 escamas prefrontales. Presenta una coloración entre rojiza, amarilla, marrón, y una característica es que su cabeza es muy grande comparada con su cuerpo y esto se debe a que tiene una mordida muy fuerte. Y es porque su principal alimento pues son caracoles, son bivalvos, entonces necesita esta fuerza para poder romper estas estructuras. También se puede alimentar de lo que son langostas, camarones, medusas. Esta tortuga solamente la vamos a tener anidando pues del lado de lo que es el Golfo de México, estados como Veracruz, Yucatán, y principalmente en el estado de Quintana Roo, sobre todo en la parte centro del estado, en la zona que se conoce como Riviera Maya, pues es su principal sitio de anidación. Del lado del Pacífico solo encontramos sitios de alimentación y un dato curioso es que solamente tenemos tortugas juveniles y les voy a explicar más adelante el por qué. La siguiente tortuga es la carey, es un poquito más pequeña que la caguama y bueno, va a tener 4 escudos laterales y su principal característica es que todos sus escudos del caparazón van a estar imbrincados o sobrepuestos. Va a presentar estos colores jaspeados, ámbar, negro, café y bueno, estos características sugieren adaptaciones que facilitan su establecimiento en ambientes con un oleaje activo. Le provee también un camuflaje natural exitoso para zonas muy coloridas, como pueden ser los arrecifes de coral. Y bueno, principalmente la vamos a encontrar ahí. Tiene una cabeza angosta, su pico córneo es muy agudo, ya que le permite buscar en las oquedades dentro de los arrecifes de coral o los arrecifes rocosos, pues su alimento. Y principalmente se va a alimentar de lo que son las esponjas marinas. La vamos a tener en ambos litorales, aunque las zonas principales de anidación están en Yucatán y en Campeche. También tenemos anidaciones esporádicas, pues del lado del Pacífico. La siguiente tortuga ya es de las más pequeñas, es la tortuga golfina. Va a tener 7 pares de escudos laterales, 2 escamas prefrontales. Su color es un verde olivo. Es una tortuga pequeña. Es una tortuga carnívora. Y bueno, esta tortuga la vamos a encontrar principalmente, bueno, de hecho solamente en el Pacífico. La vamos a encontrar anidando. Y bueno, esta especie se distingue porque presenta anidaciones solitarias como todas las demás especies que ya les mencioné, pero también presentan lo que son anidación masiva o arribadas. Esto es un evento en el cual cientos y hasta miles de hembras llegan a la playa de manera sincronizada para desovar y solo se presentan pues en algunas poblaciones de tortugas golfinas. En México pues tenemos la fortuna de tener 3 playas de anidaciones masivas, 2 de ellas están en el estado de Oaxaca, que es el santuario Playa La Escobilla, la playa de Morro Ayuta y tenemos Ixtapilla en Michoacán. A nivel mundial pues se conocen cerca de 10 playas donde hay anidación masiva y entre esos países se encuentran Nicaragua, Honduras y la India. Bueno, aquí unas fotos de las arribadas. Cada arribada siempre va a ser diferente, pero en la mayoría de ellas, antes de que comience, se puede observar una gran cantidad de hembras en el mar, justo frente a la playa. Y bueno, es fácil reconocerlas por el brillo que provoca el reflejo del sol en su caparazón cada vez que suben pues, a la superficie a respirar.
Conforme va avanzando el tiempo, pues los registros de las tortugas en las playas va aumentando y entonces llega un momento en que de unas cuantas hembras que se encontraban anidando, pues ya hay centenas e incluso miles en unas pocas horas. Una arribada puede durar desde horas, días e incluso semanas. Se presentan principalmente en los meses que son de agosto, septiembre y octubre. Y bueno, este era un video, pero no lo jala, no sé por qué no se puede reproducir. Pero bueno, les platico que se han propuesto pues varias hipótesis de por qué existe este fenómeno de la arribada, este comportamiento. Entre los más mencionados pues se encuentra una teoría de facilitación social, le llaman, y sugiere que las hembras neófitas, las que van a anidar por primera vez, lo que hacen es seguir a las hembras más experimentadas desde sus zonas de alimentación y entonces es por eso que hay una gran cantidad de hembras anidando. También se sabe que esto pues implica beneficios el tener una aglomeración de individuos en grandes flotillas frente a las zonas de anidamiento, ya que facilita pues la reproducción, ¿no? También esto se ha comprobado debido a que existe una elevada paternidad múltiple registrada en las nidadas de esta especie. Y bueno, también está la ventaja de saciar a los depredadores, de saturarlos, y entonces las hembras y las crías pues tienen mayores probabilidades de sobrevivencia. Y bueno, la última tortuga que llega aquí a México, y pues es la más pequeña que existe actualmente, es la tortuga lora. Y es una especie considerada endémica de lo que es el Golfo de México. Al igual que la tortuga golfina, presenta una estrategia de reproducción a través de las arribadas masivas. Y bueno, este fenómeno también se vio muy disminuido de manera alarmante durante la década de los 60. También tiene 12 escamas prefrontales y 5 escudos laterales. Está restringida a esta cuenca oceánica de lo que es el Golfo de México y el sureste de Estados Unidos. Ahí van a estar sus sitios esenciales para el crecimiento, alimentación y pues, las principales playas de anidación. Es muy importante en México, ya que el 90% de su anidación se da en el estado de Tamaulipas, siendo Playa Rancho Nuevo una de las playas más importantes. Y bueno, yo les comentaba que todas las especies pues están en peligro de extinción bajo la norma oficial 059 aquí en México. Sin embargo, pues desafortunadamente esta situación se repite a nivel mundial, donde ha sido notorio el descenso de sus poblaciones, razón por la cual son consideradas como especies bajo una condición especial dentro de varios instrumentos legales. Hay tratados de conservación que tienen alcances regionales, algunos internacionales. De acuerdo con la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tenemos que 3 de estas especies se encuentran vulnerables, que es la caguama, la golfina y la laúd. La tortuga blanca va a estar en peligro y bueno, la tortuga lora y la carey va a estar en un peligro crítico de extinción. Estas especies pues están enfrentando un alto riesgo de extinción en un futuro inmediato, ya que su población a nivel global ha disminuido aproximadamente el 80% en los últimos 70 años. Anteriormente, tortuga laúd también estaba en peligro crítico, sin embargo, se hizo una revisión en 2013 y se tuvo nueva información sobre todo de poblaciones de África y gracias a eso, bueno, ahorita se catalogó como vulnerable a nivel mundial. Sin embargo, la población del Pacífico Oriental, que es la que llega aquí a México, sigue estando en peligro crítico de extinción. Y bueno, ¿por qué estas especies están en peligro de extinción y de desaparecer? Pues les voy a comentar un poquito la historia. En nuestro país, las tortugas marinas pues fueron utilizadas por pueblos prehispánicos como un medio de subsistencia y aún hasta la década de los 50 pues las seguían explotando de esta manera en muchas partes de la costa. Consumían su carne y sus huevos como fuente de proteína. La captura era incipiente, era poco desarrollada y lo que se considera que fue el verdadero problema para estas especies fue cuando hay un desplome en las poblaciones de los cocodrilos.
producto también pues de una severa explotación comercial. Entonces, cuando se descubre que la piel de tortuga pues presentaba características apropiadas para la industria peletera, y es aquí donde esta pesquería pues toma ya un carácter comercial. Se hace el aprovechamiento pues de buena parte del organismo, carne, piel, caparazón a nivel nacional. Y bueno, pues ante este escenario, el gobierno federal inicia el Programa Nacional de Investigación de Tortugas Marinas. Se dan los primeros estudios para determinar las principales áreas de anidación y también dónde estaban las principales pesquerías en el país. Con base en estos resultados se instalan los primeros campamentos tortugueros móviles, siendo el primero de ellos en Playa Rancho Nuevo. Se les llamaban campamentos móviles debido a que un camión se trasladaba con los implementos necesarios para construir este refugio temporal. Aquí se puede ver pues cómo este refugio era en aquellos años. Estaban aproximadamente 6 meses. Posteriormente pues todo se desmontaba. También un punto importante para este año es que se da una veda para la comercialización de huevos de todas las especies de México. Y bueno, a la par de que se inician también con la protección de los nidos, de los huevos, de esta liberación de las crías, también se inicia pues a recolectar información básica de las hembras que llegan a las playas a anidar, como por ejemplo es el largo curvo del caparazón, el ancho, el peso. Y también se inicia un programa de marcaje que les voy a hablar también de eso un poquito más adelante. Y bueno, la pesquería continúa durante esos años y en 1968 se tiene el registro de una captura de 14.330 toneladas de tortugas, lo que equivale a 375.000 individuos tan solo en ese año. Para este tiempo, pues ya se notaba el descenso en las poblaciones y es por esto que se declara una veda temporal entre el 71 y el 73, con el fin pues de reorganizar esta pesquería. En el 73 se vuelve a abrir la pesquería, se da exclusividad a las cooperativas, pero con la condicionante pues de que también tenían que apoyar las acciones de conservación. Algo importante también es que esta captura se da solamente para la tortuga golfina, las demás especies siguen en veda. Y bueno, en el 86 aún siguen estos descensos importantes en las poblaciones anidadoras, entonces se decretan 16 playas como zona de reserva y refugio. Y bueno, pues a pesar de todos estos esfuerzos por regularizar la pesquería, pues el colapso era inminente. La abundancia de las poblaciones continúa a la baja y es por esto que el Ejecutivo Federal declara una veda total y permanente en 1990. Se tiene el dato que la última captura legal que se autorizó, se capturaron 23.000 tortugas golfinas. Y bueno, pues durante este lapso de 25 años que duró esta pesquería con un carácter comercial, pues una de las especies más afectadas fue la tortuga golfina, que representaba más del 90% de la captura legal e ilegal. A partir de la veda, pues se observa un incremento en algunas poblaciones, en algunas playas, como es la Escobilla, pero hubo otras poblaciones de anidación masiva que ya no se recuperaron y colapsaron. Y como ejemplo tenemos en este mapa a 3 playas de arribada extinta, una en Jalisco, Guerrero y en Oaxaca. Son las letras A, B y C. Y bueno, los impactos del decreto de la veda es que pues fue un punto positivo para la pesquería comercial. Sin embargo, nunca se detuvo completamente pues lo que es el consumo de la carne y el huevo. Durante los 90, muchas de las playas de anidación que no contaban con un programa establecido de conservación, pues el saqueo era del 100%, no se estaba reclutando nada de crías pues a las poblaciones silvestres, y en varias playas esta situación duró varios años. En muchas comunidades pues se desafía abiertamente esta disposición de la veda, siguen realizando el consumo e incluso se registra lo que es el capado, que es cuando realizan una incisión en un costado de la hembra para sustraer el huevo antes de que ella lo deposite pues en la arena, en su nido.
Entonces, por consiguiente, pues la hembra muere. Con la veda, pues varias cooperativas se liberan de ese compromiso de seguir apoyando la conservación de estas especies. Esto repercute en el incremento de la inseguridad para el personal de campo y pues ya no se tiene esta participación de ejidatarios de estas comunidades aledañas. Entonces, pues lamentablemente esta situación todavía se sigue presentando en algunas playas del país y pues es por esto que hasta la fecha se requiere a veces la presencia de lo que es la autoridad para poder reducir el saqueo. También otro punto importante en pro de la conservación de estas especies es que las 16 playas que fueron decretadas como zona de refugio en el 86, para el año 2002, mediante un acuerdo en el diario oficial, se declaran como áreas naturales protegidas en la categoría de santuarios. Y bueno, esto era un poquito de la historia de las tortugas, de las generalidades, y ahorita les voy a hablar un poquito de las acciones de conservación que se realizan en estos campamentos tortugueros. Indudablemente, pues el patrullaje en las playas de anidación es la estrategia de conservación más ampliamente extendida a nivel mundial, donde las tareas pues son asegurar el éxito de la anidación, prevenir el saqueo de los huevos y también el sacrificio de las hembras. Para realizar todas estas acciones de conservación y manejo es necesario contar con una autorización de aprovechamiento no extractivo, que es emitida por la Semarnat, y contar con un plan de manejo donde vamos a decir pues todas las acciones que vamos a realizar con estas especies. Actualmente pues también se tiene que cumplir con la norma oficial 162 de la Semarnat, que establece pues las especificaciones para la protección y el manejo de estas especies en su hábitat de anidación. Entre las cosas que nos dice esta norma oficial, pues está algunas especificaciones, como es el retirar de la playa cualquier objeto movible para que las tortugas puedan pasar libremente sobre la playa de anidación, para que no se queden atoradas como en la fotografía, y esto es principalmente pues para zonas donde hay un alto turismo, ¿no? También nos pide que tenemos que eliminar o reorientar la iluminación. Las hembras siempre van a evitar anidar en lugares muy iluminados o con mucha luz debido a que se sienten vulnerables. En el caso de las crías, ellas buscan el mar pues dirigiéndose hacia la zona más brillante del horizonte. Entonces sus instintos de búsqueda se alteran con estos estímulos que no son naturales y entonces lo que van a hacer es desplazarse a estas zonas iluminadas. Lo cual les puede traer pues cansancio, pueden morir deshidratadas, devoradas o quedar atoradas en la vegetación y pues ya no van a llegar al mar. También está prohibido los vehículos en la playa, solamente se permiten aquellos destinados pues al monitoreo y a la protección, porque se va compactando la arena y esto puede ocasionar daños en el desarrollo embrionario de los huevos y pues simplemente, bueno, tienen que pasar donde no es la zona de anidación de las tortugas. En esta diapositiva vemos lo que es el proceso de anidación de las tortugas. Esta hembra va a salir pues del mar durante la noche y lo que va a hacer es buscar y seleccionar un sitio adecuado para poner su nido. Lo primero que hacen es quitar toda la arena seca de la playa con sus aletas delanteras. Una vez que ya llegaron a la arena húmeda, lo que hacen es con sus aletas traseras empezar a hacer este hoyo, que es el nido, y una vez que alcanza la profundidad deseada, va a comenzar con el desove, va a poner ya los huevos. Una vez que termina, lo que hace es cubrir el nido, primero con sus aletas traseras, posteriormente con las aletas delanteras, y una vez que ya piensa que ya está asegurado su nido y está protegido, pues va a regresar al mar. Todo este proceso es variable el tiempo que se tardan. Especies pequeñas, por ejemplo, golfina o la tortuga caguama, suelen ser muy rápidas, unos 45 minutos desde que sale al mar y regresa, pero hay tortugas como la tortuga blanca, la tortuga laúd, que pueden incluso tardar hasta 1 hora y media, 2 horas. También muchas veces pues no encuentran rápidamente este sitio adecuado para construir su nido. Entonces, pues van buscando sitio por sitio hasta que lo encuentran, ¿no? Entonces, en general, este es el proceso de anidación.
nosotros, para acercarnos a tomar las medidas de estas especies y a ver si tienen alguna marca metálica, el momento indicado es durante el desove y posterior a este, ¿no? Si lo hacemos antes, pues la hembra se va a asustar y lo que va a pasar es que va a regresar al mar sin colocar los huevos. En cuanto al manejo de las nidadas, estas pueden ser in situ. Esto es dejarlas donde la tortuga los puso, y esto lo hacemos cuando los nidos no están en peligro de saqueo ni de depredación, están en zonas alejadas de la marea, entonces tampoco están en peligro de inundación. Se les pone una estaca con unos datos que es la especie, la fecha y bueno, también el número consecutivo del nido. Pueden ser desde unas balizas muy simples como estas o un poco más elaboradas. Y bueno, estos nidos deben ser constantemente monitoreados. También tenemos que las podemos ubicar en un corral de protección. Esto es cuando sí están en un peligro de saqueo o de depredación, o hay una gran afluencia de visitantes en esas playas, ¿no? Entonces se construye este corral de protección que también tiene que seguir ciertas especificaciones que nos dicta la norma oficial mexicana. Y bueno, lo más importante, sobre todo para realizar el corral de protección, es que tenemos que calcular el tamaño. Se debe calcular un área suficiente para respetar la densidad máxima de un nido por metro cuadrado. Hacemos la colecta de los huevos, los llevamos al corral de protección y lo que hacemos es un hoyo muy parecido al de la hembra. Va a tener esta forma de cántaro y bueno, esta forma se le da con la mano. Vamos a depositar los huevos en el fondo y posteriormente lo vamos a cubrir con la arena húmeda. La profundidad de este nido va a depender de la especie. Especies pequeñas pueden ser 45 centímetros, tortuga blanca 55 a 60 centímetros y tortuga laúd va a tener una profundidad de 80 centímetros. Los nidos deben estar separados 1 metro de distancia cada uno de ellos, así nos los dicta la norma oficial 162. Y bueno, esto también se da porque, como les comentaba, la temperatura es muy importante para el desarrollo embrionario. Si estuvieran muy cerca estos nidos, con los procesos metabólicos y el calor y la temperatura que hay, pues prácticamente se estarían cociendo los huevos y nuestros embriones morirían. Entonces, por eso es muy importante respetar esta distancia de 1 metro. Y bueno, días antes de que vaya a ser la eclosión de las crías, en el caso de los corrales de protección, nosotros colocamos este cesto para evitar que las crías salgan y se dispersen por todo nuestro corral de protección, pero también pues para llevar un conteo de cuántas crías nacieron de ese determinado nido. Las crías se manejan se liberan con un mínimo manejo y es inmediatamente después de salir, no podemos retenerlas y siempre las vamos a colocar sobre la arena, nunca sobre el mar, ya que este desplazamiento sobre la arena es cuando ellas van a asimilar estas observaciones para poder ubicar su playa de nacimiento. Cuando ellas nacen tienen mucha energía, entonces también por eso no las podemos retener, porque ellas cuentan con un frenesí natatorio. Una vez que alcanzan pues el mar, se intensifica y lo que hacen es nadar y nadar y nadar hasta llegar a mar abierto. Y esto lo hacen a que tienen mucha energía gracias a lo que es el vitelo, digamos que es la yema del huevo. Una vez que la absorben, como en esta fotografía, las tortugas pueden ser liberadas. Y pues esta energía les va a durar solo unos pocos días. Si nosotros las mantenemos en cautiverio, les estamos cortando esa energía para que ellas puedan llegar al mar abierto a buscar un lugar seguro para sobrevivir. Muchas veces también tenemos crías que nacen así. Este es el vitelo, no lo ha absorbido. Lo que tenemos que hacer en este caso, sí las tenemos que retener, pero las vamos a guardar dentro del nido. Y una vez que lo absorba por completo, pues la cría será liberada. Si nosotros liberáramos una cría así, pues rápidamente sería depredada. Y bueno, finalmente, pues una vez que ha nacido el 50% de las crías o más, lo que hacemos es sacar todo el contenido de ese nido y realizamos un conteo del número de crías vivas, número de crías muertas y el número de los huevos pues que no eclosionaron o que no tenían desarrollo.
También esta acción nos permite rescatar algunas crías que quedan rezagadas en el fondo pues, del nido e inmediatamente son liberadas. La limpieza de nidos es tanto para nidos dentro de corral de protección como nidos que se encuentran in situ. Y bueno, eso es más o menos las actividades que se realizan en un campamento tortuguero. Y les voy a hablar ahorita pues, de lo que es el marcaje. Como les comenté, en 1966 pues, se inician los primeros trabajos de conservación de estas especies y también las primeras acciones de investigación. Y entre las primeras de ellas pues, estuvo el marcaje, que nos sirve para identificar animales a una escala individual y conocer un poco de su historia de vida, del crecimiento. Nos dio los primeros indicios pues, de las migraciones y a esto a partir pues, de la captura de estas tortugas marcadas. Entonces, en el 66, pues se inicia este proyecto de marcaje con tortugas lora en la playa Rancho Nuevo. Se le dio mucha difusión para que toda aquella persona que encontrara una tortuga con una marca, pues supiera qué hacer, ¿no? Y lo que se tiene que hacer, bueno, las marcas tienen este número de serie que es único entre las marcas y también va a tener una leyenda a donde nosotros podemos reportar en caso de ver a esta tortuga. Va a ser pues el lugar donde la marcaron. Entonces, en los campamentos tortugueros, cuando tomamos las medidas, también siempre revisamos lo que son las aletas para saber si cuentan con esta marca metálica. Generalmente se pone en las aletas delanteras, puede ser una o dos, va a depender del programa de conservación, pero para tortuga laúd siempre va a ser en las aletas traseras, ya que sus aletas delanteras son demasiado gruesas, entonces no se pueden perforar. Y bueno, estas son las marcas metálicas. Otro tipo de marcaje, y puesto que a veces pues estas marcas llegan a desprenderse, entonces empezaron a utilizar estos transmisores pasivos o integrados o PIT. Inició primero en tortuga lora y después en tortuga laúd. Esta marca es un microchip encapsulado que se inyecta bajo la piel. Va a tener un número de identificación único y se tiene que leer con un equipo especial como el que está aquí. La desventaja pues, de estas marcas es que es mucho más costoso, el microchip, el lector para leerlo y pues también la imposibilidad o el reconocimiento de una tortuga marcada por alguien que no cuente con este lector en una playa de anidación, ¿no? Si esta tortuga con PIT llega a una playa a anidar donde no tenemos el lector, pues no vamos a poder reportar eso. Entonces, pues estas son una de las desventajas que tiene este marcaje. También en el 66 en Playa Rancho Nuevos, pues se incursionó en el mercado de crías con esta técnica que se denomina marca viva o autoinjerto y consiste en intercambiar un pedazo pequeño de lo que es el carapacho con otro similar del plastrón, que es la parte de abajo de las tortugas, lo que va a dar lugar pues a estos lunares de un color diferente y que van a ser visibles pues durante varios años, para toda su vida prácticamente. Este marcaje se inició en Rancho Nuevo con las tortugas loras, pero también lo tuvimos en la península de Yucatán con tortugas blancas y así es como se ven estos lunares en el carapacho. Dependiendo del año en que se estaba marcando, pues escogían en qué escudo lo iban a colocar. Y bueno, las tortugas marinas pues presentan un patrón de escamas que les provee características distintivas. Pueden presentar cicatrices, lunares y bueno, gracias a este reconocimiento de marcas individuales que permanecen durante toda su vida, se puede utilizar una técnica que se llama fotoidentificación para identificar pues a cada individuo. Es una técnica muy económica y actualmente ya existen programas de cómputo pues que te realizan la fotoidentificación de los individuos. Antiguamente pues era a ojo revisar cada fotografía, pero pues ya tenemos esta tecnología. Generalmente es de esta parte dorsal del patrón de las escamas, aunque también ha habido estudios en lo que lo hacen de la parte lateral, cómo está su patrón de las escamas para realizarlo. Y bueno, tenemos otra técnica que es la telemetría satelital y tiene una ventaja que nos permite pues registrar el movimiento de los individuos en su medio marino
ha brindado información sobre las rutas migratorias que utilizan las hembras que llegan a anidar y cómo regresan a estas zonas de alimentación después de la temporada reproductiva. Y bueno, también dependiendo del equipo que se tenga, pues nos puede dar algunos otros indicios sobre la condición del hábitat en que pertenece. Y bueno, con esta tecnología, con esta técnica del marcaje satelital, se documentó por primera vez una migración transoceánica. Fue una tortuga caguama, se marcó en Baja California, era una tortuga juvenil en ese entonces, y le llamaron Adelita, y se pudo documentar pues su recorrido de más de 10,000 kilómetros de lo que es Baja California hasta Japón. Le tomó cerca de un año, y es por esto que ahora sabemos que nuestras tortugas juveniles que están ahí en Baja California, pues se van a anidar a Japón. Lamentablemente, pues esta tortuga no pudo llegar a su playa de anidación, se quedó atorada en una red y pues lamentablemente murió. Sin embargo, pues se dio el registro de toda esta migración transoceánica. Entonces, una vez que las tortugas llegan a anidar a Japón, ya no regresan a Baja California como su sitio de alimentación, sino que se van a ir hacia lo que es la costa este de Asia y ahí van a buscar alimento. Entonces, es por eso que en Baja California solamente tenemos tortugas juveniles y maduras pues de la especie caguama. Bueno, eso fue un poco del marcaje y ahora les voy a hablar sobre un programa pionero en cuanto a acciones de conservación de tortuga marina. Es el programa binacional que se realizó para evitar el decremento de lo que es la tortuga lora. La tortuga lora es la especie endémica del Golfo de México y sus principales playas de anidación pues están en Tamaulipas. Existe una grabación de 1947 donde se deja constancia pues de la llegada de alrededor de 40,000 hembras en una arribada. Y bueno, esto se confirmó posteriormente pues con los pobladores donde dijeron que sí, efectivamente llegaban una gran cantidad de tortugas año con año. Bueno, y lamentablemente pues esta abundancia se ve muy disminuida drásticamente a partir de los años 60 debido pues al aprovechamiento indiscriminado, a la pesca furtiva, al consumo de huevos y casi la llevan a la extinción. Entonces aquí tenemos una gráfica con el número de nidos y es muy notorio el descenso y a partir del año 2000 pues va aumentando poco a poco. El primer campamento que se instala es aquí en Rancho Nuevo y pues tenía como objetivo proteger a los huevos y liberar las crías para compensar un poco pues la pérdida de los individuos que estaba causando la pesca comercial. Aquí en la tabla pues tenemos, yo les comentaba, en 1947 teníamos 40,000 hembras. 20 años después solamente se tiene el 5% de esa población anidadora y 40 años después pues prácticamente ya se había perdido el 99% de la población. Entonces es por eso que el gobierno de Estados Unidos y México pues unen esfuerzos para crear este programa binacional para evitar la extinción pues de esta tortuga lora. Inició en el 78 y se inició con acciones intensivas. O sea, por un lado teníamos la protección total a los nidos, a las hembras, a los huevos, liberar crías. También, por otra parte, se inició un ambicioso programa experimental que involucraba una crianza en cautiverio durante no más de un año de crías de tortuga lora. Estas crías que nacían en Rancho Nuevo se llevaban a Galveston, Texas, estaban en cautiverio un año y posteriormente eran liberadas al mar como juveniles. Esto se conoce como iniciación y esto se hacía porque pensaban que al ser de un mayor tamaño, pues era más fácil que sobrevivieran y llegaran a la edad reproductiva. También lo que se hizo es que se pretendía tener una nueva colonia anidadora en la isla Padre, Texas, que era una zona antigua de desove que se tenía conocimiento, sin embargo, para ese entonces ya no llegaban tortugas loras, entonces mediante la impronta de los huevos y de las crías querían pues crear esta nueva colonia anidadora. Estas actividades pues tenían detractores, decían que no había garantía de que los ejemplares iniciados fueran capaces de sobrevivir y de reproducirse en el medio silvestre.
También decían que al mantener estas tortugas en cautiverios, pues interrumpían su proceso natural. Causó demasiada controversia e incluso en los años 90 pues se avivó más cuando se empiezan a tener reportes de tortugas loras en sitios donde no se distribuían. Como les comentaba, pues había marcaje tanto de adultos como de crías. Entonces ya empiezan a ver que hay tortugas loras con marcas en lugares, por ejemplo, como Marruecos, como Nicaragua, donde pues no es su distribución natural. Entonces, pues a partir de aquí es que se corta esta fase del programa. Y algo interesante es que actualmente la población de Isla Padre pues sí está creciendo. Se han registrado anidaciones y nidos de tortugas procedentes tanto de la iniciación como de la impronta, ¿no? También otra acción que causó mucha controversia fue que al observar pues, que la población de tortuga lora continuaba reduciéndose, se consideró como una medida precautoria el mantener en cautiverio ejemplares de hembras y de machos para preservar un inventario genético en caso de que la especie pues quedara extinta en el medio silvestre. Y este cultivo pues se llevó en las granjas de Isla Gran Caimán, se llevaron crías de tortuga lora de aquí de México y juveniles de Galveston, Texas. Posteriormente pues también esta fase del programa se ve suspendida. Y bueno, fueron pues las primeras acciones que se realizaron para revertir un poco lo que era el decremento en esta especie. Desde finales de los 60 que inicia este programa, pues todas las nidadas de tortuga lora han sido reubicadas en zonas protegidas, en estos corrales de protección que son demasiado grandes. Y ahí se protege de los depredadores y permanecen vigiladas hasta que se da la emergencia de las crías y cuando son liberadas al mar. Actualmente sé que se están dejando también ya nidos in situ debido a que ha aumentado pues el número de los nidos en cada arribada, entonces también se están dejando ya nidos in situ, sin embargo pues están tomando datos como el porcentaje de sobrevivencia y también se están tomando temperaturas. Este programa pues binacional continúa hasta el día de hoy y actualmente se considera como uno de los proyectos más exitosos a nivel mundial en la recuperación de una especie en peligro de extinción. Como se ha mostrado en recientes temporadas, la colaboración entre ambos países pues ha permitido revertir un poco su declinación. Sigue estando en peligro, pero pues están haciendo acciones para que esta especie no desaparezca. Está documentado que hay un aumento en el número de arribadas, en el incremento del número de nidos e incluso pues también ya hay presencia de nidos en zonas donde anteriormente ya no llegaban las tortugas. Entonces pues fue el programa pionero con las acciones de conservación para estas especies, uno de los más exitosos y actualmente pues sigue trabajando. Y bueno, hasta aquí es como mi participación con las tortugas marinas, de las acciones que se han realizado desde hace ya algunos años y que se siguen realizando pues en todos los campamentos tortugueros que tenemos a nivel nacional. Y bueno, ahora les voy a platicar pues un poquito sobre un trabajo que yo realicé ya hace varios años, fue mi tesis de titulación. Y como comentaba el compañero, pues fue una propuesta de un programa de conservación y manejo del humedal de importancia internacional Barra de la Cruz, Oaxaca, como playa de anidación de tortuga laúd. Como les comentaba, bueno, Playa Barra de la Cruz es una de las 4 playas más importantes para la anidación de la tortuga laúd. Tenemos a Mexiquillo, a Tierra Colorada y a Cahuitán. Las actividades en esta playa inician en el 80 por parte de la cooperativa de Santa Cruz, porque detectan un intenso saqueo tanto de huevos como de hembras, de tortuga golfina y de tortuga laúd. Entonces comienza la protección en los años 80, para 1990 se construye un inmueble y es a partir de aquí que se comienza a reunir pues información completa y continua sobre cada temporada de anidación de las tortugas que arriban a la playa. Yo les comentaba que ha habido varias estrategias
adoptadas para la protección de estas especies. Tenemos los campamentos tortugueros, tenemos las playas que se decretan como áreas naturales protegidas, y también pues en 2004 también otra estrategia adoptada es que estas playas de anidación se enliste como humedales de importancia internacional. La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental y lo que nos brinda es un marco para acciones en pro de la conservación de los humedales y de sus recursos. Inicialmente se enfocaba en la conservación y el uso racional como hábitat de aves acuáticas, aunque con el tiempo pues se ha reconocido la importancia de estos ecosistemas para el medio ambiente y pues incluso para nosotros como la sociedad humana. México se adhiere en 1986 y el primer sitio que se declara como sitio Ramsar pues es la Reserva de la Biosfera Río Lagartos como humedal de importancia internacional, y esto debido al papel tan importante que tiene en la conservación de lo que es la población del flamenco rosado del Caribe. Y bueno, eso era como un paréntesis nada más. La playa Barra de la Cruz se enlista como humedal de importancia internacional en el año de 2008. Y bueno, esta designación constituye una importante herramienta, ya que esta playa sustenta esa etapa crítica del ciclo de vida, como es la incubación de los huevos, la eclosión y la emergencia de crías de tortuga laúd, de tortuga golfina y de tortuga prieta, que son las 3 especies que arriban. A principios de los 90 pues se observa también a nivel mundial y en México que hay una tendencia a la baja de las poblaciones de tortuga laúd. Aquí tenemos los datos de nuestra costa del Pacífico. En el 81 teníamos 75,000 hembras y poco a poco pues va descendiendo de manera impresionante. La peor época pues fue 2002-2003 con solo 60 hembras anidando en todo lo que es la costa del Pacífico mexicano. 2002 y 2003 para esta playa Barra de la Cruz solamente se registraron 3 nidos de tortuga marina. Entonces es impresionante pues el decremento que hay sobre esta especie. Les comentaba que la población anidadora del Pacífico Oriental sigue estando en peligro crítico de extinción. Esto es un poco las anidaciones históricas. Y aquí tenemos 2002-2003 con solo 3 nidos que se registraron en esta playa. Y bueno, posteriormente pues va aumentando un poco. Se encuentra en el estado de Oaxaca. Y bueno, tenemos que colinda con 2 pueblos, el que es Barra de la Cruz y Playa Grande. Esta playa está delimitada por puntas rocosas que son estribaciones de lo que es la Sierra Madre del Sur. Tiene una distancia de 8.7 kilómetros. Este cuadro que se ve aquí es el campamento tortuguero, que es operado por la CONAM, y toda esta que se ve en amarillo es la franja arenosa, que es el sitio Ramsar. Tiene una amplitud entre 20 a 30 metros esta playa. Y bueno, debido a que la elaboración de un programa de conservación y manejo es la planificación de la estrategia a seguir para cumplir con los objetivos de conservación del sitio, pues se plantearon estos objetivos para este humedal de importancia internacional. Tenemos el objetivo general y los particulares. Y bueno, pues será promover en un contexto local e internacional pues la importancia de esta playa, asegurando su uso racional y conservación de la biodiversidad, mantener favorable pues este sitio de anidación para las especies de tortuga marina. Esto fue la metodología que yo seguí. Se realizó una investigación documental, se trabajó en campo, colaboré activamente pues en las actividades de conservación de las tortugas marinas, se hizo una prospección de campos, zonificación, también en todo el trabajo de gabinete para obtener los subprogramas de conservación. Y se realizó pues un diagnóstico y problemática del sitio. Teníamos saqueo, en ese entonces, esto fue 2010-2011, teníamos saqueo de nidos que los utilizaban como una fuente rápida de ingresos y pues en ocasiones también para el autoconsumo. Teníamos el robo de hembras, principalmente tortuga golfina y tortuga prieta. Tortugas capadas era muy poco lo que se presentaran estos casos. Teníamos presencia de los perros en las playas, que si bien lo
lo que se hacía como actividad de conservación era reubicar todos los nidos a un corral de protección. La presencia de los perros representaba un problema para las hembras anidantes que salían en la noche, ya que podían ser atacadas. El poblado de Playa Grande pues se encuentra muy cerca de lo que es la playa, tienen alumbrado público y entonces se consideraba como un problema potencial en caso de que pues el poblado fuera creciendo poco a poco. También como problema potencial teníamos el turismo y el surf en Barra de la Cruz y pues también toda la presencia de la basura por turistas, por la gente de los poblados y también pues toda la basura que nos llegaban con el mar. Había actividades de agricultura hacia el continente, también teníamos ganadería extensiva y aquí podemos ver cómo en las playas pues está todo el ganado. Lo que se ve detrás es nuestro corral de protección y ellas están muy cómodas ahí tapándose del sol. Y bueno, esto fue el diagnóstico y la problemática que se detectó en ese entonces. Se realizó esta zonificación en base a las necesidades pues, del uso del sitio Ramsar en los diferentes sectores de la población, ¿no? Estos eran pescadores, pues los turistas, investigadores. Se identificaron zonas donde se podían implementar pues las mismas acciones de manejo, así como las mismas restricciones. Tuvimos 3 zonas. La zona de protección, que es esta de color morado. Se me olvidó comentarles, esta playa para las actividades de conservación estaba balizada cada 100 metros de poniente a oriente. Entonces aquí está la estación 0 y teníamos hasta la estación 87, perdón. Y bueno, tenemos la zona de protección, que es aquella donde las actividades humanas pues no han tenido un gran impacto, es la que presenta un mejor estado de conservación y pues se busca mantener esas condiciones. Tenemos la zona de uso tradicional, que es esta amarillita, que está a los costados. Y bueno, esta corresponde a áreas que por sus atractivos naturales pues son utilizados de manera tradicional para actividades como recreación y esparcimiento. Y tenemos la zona de aprovechamiento sustentable, que es esta rosita de acá. Y bueno, aquí se podía hacer el aprovechamiento, pero siempre pues de una manera sustentable y con una conservación a largo plazo. Se buscaban estas como actividades productivas bajo este esquema. Entonces, esto fue un poco de la zonificación que se realizó. Se realizaron las políticas de manejo para cada una de las zonas. Aquí solamente pues hay un ejemplo. Y bueno, posterior a que se termina la zonificación, lo que se hace es concertar una plática informativa en cada una de las comunidades aledañas en Barra de la Cruz y Playa Grande. Esto se hace con el fin de presentarles los objetivos del programa de conservación, conocer sus puntos de vista y pues reiterarles que tiene una designación ya a nivel internacional la playa, ¿no? Y también pues buscar un poco esa retroalimentación y sus puntos de vista. Y bueno, ya como resultado, pues se tiene los 6 distintos subprogramas que responden a problemáticas y a necesidades del sitio. Cada uno tiene diferentes componentes donde hay acciones concretas para realizar a corto, a mediano y a largo plazo. Se trató de elaborar pues con una visión integral y es por eso que hay componentes que desde aquellos que están muy relacionados con las tortugas marinas y su conservación, así como aquellos que buscan un desarrollo sustentable, una participación de las comunidades y pues también un mejoramiento en su calidad de vida. Por ejemplo, su programa de protección se enfoca más que nada en lo que es la inspección y vigilancia, también la prevención y el control para contingencias ambientales, proteger de especies invasoras al sitio. Su programa de manejo tenemos pues la conservación del hábitat de estas especies de interés, que son las tortugas marinas, actividades productivas alternativas, el uso público y turismo. Se manejó también lo que era un manejo integral de la zona costera, restauraciones muy enfocado a lo que son tortugas marinas, conocimiento, pues fomentar esta investigación en el sitio, generar sistemas de información. El siguiente programa de SECOP buscaba la participación de las comunidades, educación para la conservación, interpretación ambiental, comunicación. Y el subprograma de gestión, pues más que nada era como de administración y operación del sitio, un poco de señalización también,
y mecanismos para obtener fondos para distintos programas dentro del sitio Ramsar y las comunidades aledañas también. Se realizaron también pues algunas reglas administrativas. Y bueno, ya para no ser muy largo y extenso esto, pues les puedo comentar que el propósito de realizar este trabajo pues era como impulsar y motivar también la participación de los actores sociales, de las comunidades que ahí están presentes, tener esta incorporación paulatina y continua, siempre con el acompañamiento de la CONAMP, que es la institución pues encargada del Centro de Protección de las Tortugas Marinas. Intentó ser pues un punto de partida, un catalizador para una acción organizada en favor de la conservación, muy enfocado a tortugas marinas, sí, pero también enfocándose a otras especies. Teníamos manglar, selvas bajas, iguanas, aves acuáticas. Entonces, pues esto es lo que se intentó hacer con este trabajo. También pues que participaran las comunidades, atraen instituciones académicas, gobierno pues federal, gobierno estatal, municipal, y pues también mostrarles pues que esta designación como sitio Ramsar ya resalta estas características únicas de este ecosistema que es reconocido a un nivel internacional, y esto pues tiene beneficios como el fortalecimiento de actividades de conservación del sitio, de las zonas aledañas, atraer también el interés científico para que se lleven a cabo estudios y pues obtener mayores oportunidades de financiamiento para realizar otras actividades. Y ya para terminar, pues me gustaría compartir con ustedes que hace poco también tuve la oportunidad de escuchar una charla sobre varias playas de anidación de tortugas marinas. Se dio el micrófono también al responsable técnico de esta playa Barra de la Cruz, y me daba mucho gusto escuchar que él comentaba que desde hace 5 años pues ya no presentan saqueo en la playa, y esto es gracias pues a ese fortalecimiento que se ha tenido con las comunidades que se han estado apropiando de este proyecto de conservación de tortugas marinas, y pues que esto va hacia adelante, ¿no? Entonces creo que se ha logrado pues el objetivo que se tenía el programa, se sigue trabajando, y me dio mucho gusto pues conocer esto que comentaba el responsable técnico. Entonces yo con esto pues termino mi ponencia, y no sé si tienen alguna pregunta, y pues agradecerles a todos los que están ahí viendo desde casa.